Buenas, buenas tardes. Disculpen que les enseñe mi extravaganza. Pero esto es un almuerzo que no requiere de muchos recursos. Y esto es una cerveza que no requiere de tampoco muchos recursos. Solo es arroz y productos del mar. Y vegetales. Esto es una especie de jengibre. Estos son costillitas de puerco sin hueso, fritas con su cebollita y su picante. No es extravagancia, es delicado. En Japón se come, o sea, normalmente en la mesa hay más pequeñas cosas. Esto es wasabi. Wasabi es de una raíz que es muy pungente. Es un sabor que lo odias o lo amas. Es una raíz que se raya y es picante, con un picante, pero un picante pesado, un picante que es como, no es amargo, es un sabor pesado, se llama wasabi. Sobre todo, cuando respiras te sale, parece bueno para un, descongestiona bastante, porque automáticamente te sale por la nariz, lo sientes así como cuando comes menta. Imagínate una menta sin azúcar. Caramelo de menta sin azúcar. Este aquí tiene, este es octopus, o sea, pulpo y arroz. No es nada. Parece que yo creo que comen poco los japoneses, porque comer con palillos de estos, yo creo que al final dice, para la mierda, no quiero más comida. No pongo la cámara a los comensales porque no es buena educación aquí. Los japoneses son unas personas muy... A mí me gusta la cultura de aquí y me gusta cómo ellos su filosofía de la vida. Sobre todo su organización. Hay un mito que dice que los japoneses son uno de los más inteligentes posiblemente. Yo tengo muchos amigos japoneses y me han dicho lo mismo. Dice, ellos no son más inteligentes que nadie. La única diferencia entre un japonés, por ejemplo, un cubano, un latinoamericano, es que los japoneses son disciplinados. O sea, la disciplina para ellos es lo más importante. Si un japonés te dice a ti, nos vemos a las 10 de la mañana, ese japonés está ahí 5 o 10 minutos antes de las 10 de la mañana. El cubano, el latinoamericano, llega media hora después. Otra cosa es, o sea, con la disciplina viene la seriedad y viene la eficiencia.
son muy eficientes en lo que hacen. Prácticamente un honor para ellos la eficiencia. No es una obligación. No es una obligación, es la forma que ellos ven y ellos consideran su vida. Y muy, muy educados, extremadamente educados. Si tú tienes una discusión con un japonés, normalmente lo que tú dices son disculpas. Y mientras discuten contigo se van disculpando. Siento mucho que te moleste, siento mucho que esto haya ocurrido, siento mucho que estemos en esta situación. Siento mucho que tengan que pegarte. Siento mucho que te rompí los dientes. Un japonés, si aquí por ejemplo, yo he visto accidentes de tráfico y lo más simpático es cómo ellos pelean por que su seguro pague el accidente y se ofrecen a tomar responsabilidad. Son eficientes, son disciplinados, son educados y son tolerantes. Tienen sus problemas, como todos, regionales, tienen sus problemas como seres humanos, de realmente tomarse lo suyo como ejemplar. Pero esos conflictos no interfieren en terceras personas, por ejemplo. Ese es su mundo. No te metas en su mundo y listo. Ellos no se meten en el tuyo. Y así construyen el país. Sobre las recientes cosas que ocurrieron en Cuba, es interesante pues ver la gran derrota, una vez más, de nuestros hermanos cubanos del sur de la Florida. Una derrota una vez más. Realmente yo no sé qué parte no entienden que es mejor, porque son 60 años, caballero, son 60 años de los mismos errores. Mira, después de esta ceremonia, con estos palillos, como se come despacio, ese wasabi está completamente me desintoxica. Como comes con palillos, parece que no puedes meter más de la cantidad de coger los palillos, entonces come despacio. Quiere decir que los alimentos los digieres mejor. Y pues no te da tanta hambre ni tanta desesperación. Tu cuerpo sabe que tiene que esperar. Pues nada,
nuestros hermanos del sur de la Florida no se acaban de enterar que esa forma de lucha no funciona, esa forma de lucha no va a llegar a nada y que lamentablemente se van a quedar estancados en el sur de la Florida. Y a estas alturas, lo más jodido es que, por ejemplo, Otaola está tan metido en la mierda, en la basura, que Otaola es como uno de esos que se están jugando, saben que irremediablemente no pueden nadar, no van a sobrevivir. Esa cerveza está riquísima. Tiene sabor a cristal. Realmente, con un poquito más de cuerpo, creo. Un poquito más de ¿cómo se llama la palabra? Menos dulce, y se le siente más el amargor, un poquito más amarga que la cerveza cristal. Bueno, Otaola es como esta gente que se están ahogando, que saben que irremediablemente se van a ahogar y que van a dar a cualquiera para que se ahogue con él. Él es mala persona, porque yo comparo eso con una persona que vaya en un barco, el barco naufrague, hayan salvavidas, ¿no?, para todo el mundo, y que la persona que no coja salvavidas empieza a romperle salvavidas a demás personas para joderlos. Y eso es lo que está haciendo Otaola. Otaola trata de todas esas personas que están, incluso opositores, incluso personas que viven en Miami, que se fueron por razones incluso políticas, pues él quiere arrastrarlo a su manera de asquerosa, sucia, terrorista de hacer política. Nos está obligando a hacer eso. Y muchos, lamentablemente, han caído en su trampa. Han caído en la trampa de Otaola y ahora no hay retroceso. Por ejemplo, Eliezer Ávila. Eliezer Ávila no tuvo ninguna necesidad de haberse metido en tanto terrorismo, hay que decirlo así, tanto terrorismo, y Eliezer Ávila empezó a hacer eso a partir de que se asoció al lenguaje de Otaola, aceptó el lenguaje de Otaola, porque al principio yo veía a Eliezer Ávila y nunca estuve de acuerdo con las cosas que dice, pero tampoco lo consideraba algo tan malo como para no considerarlo persona grata en Cuba, o no grata en Cuba. Y él salía haciendo su directa, primero sentar en su carro, trabajaba creo que en una pizzería. Trabajaba en una pizzería. Él salía a su hora de descanso, se sentaba en su carro y hablaba de sus ideas, políticas que él tenía, pero nunca tuvo un lenguaje como el que adquirió después, que ese lenguaje me parece, no quiero ser el juez ni nada de eso, pero me parece que es un lenguaje
que si un norteamericano usa ese lenguaje desde China, digamos, o Rusia, o Cuba, posiblemente lo pongan, si lo cogen, en la base naval de Guantánamo. Así. Eso es así. País, ciudadano que pide intervención militar, que se preste para ese juego con el enemigo, tú puedes estar seguro de que ese ciudadano, si es norteamericano, puede terminar incluso hasta desnaturalizado, porque está en la ley. La ley de desnaturalización dice eso. Todo norteamericano ciudadano norteamericano que haga algo en contra de la soberanía o del gobierno de los Estados Unidos desde un tercer país. Entonces, me parece que Eliezer Ávila también está en el mismo saco que Ultra y Otaola. Otaola fue quien empezó todo esto. Otaola fue quien empezó todo este tipo de... Yo no creo que ningún opositor antes ninguno de los opositores, ni José Daimir Ferrer, que viajó muchas veces a los Estados Unidos, Coco Fariña, hayan tenido este lenguaje de guerra contra la soberanía de Cuba. Y yo no sé si por ignorancia o porque le pagaron, lo hicieron. Yo lo que sé es que están bien embarcados. Y ese alarde que hizo Otaola ayer, que iba a seguir un avión para Cuba privado, él sabe bien que eso no era cierto. Y lo hizo él solo por la sencilla razón de que si Otaola instigara, movilizara a más personas que se unieran a él, a ese viaje suicida, entre comillas, hacia Cuba, estaría cayendo en un delito federal. Pero como con eso el solo y la Payá y el otro diputado ese, eran solamente 3 personas, y pudieron haber dicho esto es un show, esto es lo que sea, no hubo masividad en esto. Pues parece que se puede ser que se haya ido con la suya. Puede ser que si alguien en los Estados Unidos quiera acusar a Otaola de intentar invadir, bueno, Otaola estaba diciendo que estaba esperando los permisos de Cuba. Pero si alguien lo acusa a Otaola de tratar de romper el bloqueo, porque Cuba pudo haberle dicho, sí, vengan para acá, vengan. ¿Qué iba a hacer Otaola? Si Otaola salía en ese avión privado, estaba rompiendo una ley federal. Porque saben que no es Cuba quien da esos permisos. Y sabe muy bien, los que están en el negocio de las aerolíneas, sabemos bien exactamente cómo funciona para que un avión aterrice. No solamente aterrice, para que un avión tome pista en un aeropuerto. Y eso lo sabe Otaola. Por ejemplo, ese avión que estaba ahí, ese es un avión que se ve que no estaba alto. O sea, la posición del avión, donde estaba, las escotillas, yo le hice un análisis del avión, escotillas cerradas,
Ese avión se ve que es un avión que está completamente fuera de servicio. Ese avión no está en servicio. En lo poco que pude ver ahí, ese avión se ve que no está en servicio. Pero bueno, al final de cuentas, a quienes la manipula son los ignorantes. Y bueno, espero que los cubanos se den cuenta de una cosa. Y espero que hayan aprendido el jirón de ayer, que eso fue un jirón. Y lo peor fue que no fueron cambiados por nada, ni por computas, ni por jeringuilla, que es lo que hace falta en Cuba ahora. No fueron cambiados por nada. Lo que tienen que aprender es eso. Miren cómo salieron los primeros aviones, los primeros vuelos a Cuba ayer, que empezó repletos todos. Al final va a ser. All finished? Yep, thank you. Very nice. And would you like? How you say very nice in Japanese? Oh, I'm Chinese. Chinese, yeah. How you say that? Very good. 非常好吃，非常好吃。非常好。好 Yeah. All right. Okay. Sorry. No worries. Okay. Would you like any dessert, anything as well? No, maybe no. That's okay. It's okay. Thank you very much. Okay. Entonces, pues, eso es. Ellos saben bien. O sea, estaba diciéndole antes de meterme en el lo que pasa con nuestros hermanos cubanos, que tienen que darse cuenta de eso. Es hora de que se dejen. Miren, yo soy de izquierda, ¿ok? Soy de izquierda y yo veo el mundo bastante desde arriba. Y cuando thank you very much. Cuando tú ves, Sorry? no, cuando tú ves el mundo desde arriba, en silencio, muchas horas de vuelo solo, sin pasajeros, arriesgándote la vida, en cada vuelo, en cada despegue, en cada aterrizaje, tú te das cuenta, tú aprecias más las cosas y dices, yo no voy a perder mi tiempo con esto, ni comiendo esto, ni haciendo lo otro, voy a hacer. Y realmente es así, no es que seamos recalcitrantes, ni que seamos las cosas malas que quizás piense que somos. No es así. Hay que darse cuenta de que las cosas pueden ser diferentes independientemente de tu idea política. Si el mundo hoy por hoy, piensen esto, si el mundo hoy por hoy se empieza a fajar, que llevamos siglos fajados, por ser de derecha, por ser de izquierda, por ser esto, por ser lo otro, o sea, sería completamente un caos. Japón tiene su diferencia con China. Por ejemplo, el muchacho que me atendió no es japonés, es chino. Tiene su diferencia con China, pero tiene buenas relaciones con China en lo que son temas económicos, sociales, de convenios. Sus problemas políticos no pueden interferir en la vida social.
no puede interferir los problemas políticos en la vida social de un país, ni intereses políticos, ni ideas políticas. El país tiene que seguir, el país tiene que ser próspero, el país tiene que ser independiente, el país tiene que ser país. Y luego los políticos se cierran un cuarto y se quedan a trompadas. Pero porque un político diga, yo no quiero que en la zona norte transite los autos rojos, por ejemplo, vamos a ser más concretos. Hay políticos, por ejemplo, que no quieren que en su municipio, que en su lugar, existan, por ejemplo, grandes superficies de supermercados. ¿Sí? No quieren que existan. ¿Por qué? Porque ellos consideran que destruye a los pequeños mercados que existen. Una vez que un supermercado llega, el supermercado te mete desde florería hasta vender lápices, libros y todo. Te jodió el pueblo. Eso es un problema político, es un problema más social que político. Porque los mismos ciudadanos fueron a los políticos y le dijeron, hey, no queremos aquí que venga un Walmart porque nos destruye. Y ese político va y se faja por esos ciudadanos. Hay muchos ciudadanos de ese pueblo que si quieren el Walmart, por ejemplo, y esos ciudadanos van a pelear por el Walmart. Pero eso no quiere decir que vayan a cerrar todas las tienditas, porque puede ser que ese político incluso quiera Walmart y el político le diga a la gente, no, ahora voy a hacer algo para cerrarle a ustedes las tiendas, voy a subir los impuestos aquí, voy a subir no sé qué más, las tiendas tienen que estar, o sea, y le puede meter problemas y se jode todo. No puede ser así. No se le puede poner sanciones a un pueblo, a un país, porque políticamente estemos en desacuerdo con él. Podemos estar en contra de la revolución de Cuba, puede estar todo en contra que ustedes quieran con el sistema político de Cuba. Y yo estoy seguro que los Estados Unidos están en contra del sistema político de Arabia Saudita, ahora de Afganistán. Está en contra del sistema político de Rusia, de China. Pero eso no quiere decir que vayan allí a imponerle sus ideas a través de un bloqueo de sanciones. Entonces, la política y la vida social se vuelven incompatibles, se vuelven completamente obsoletas cuando la política bloquea a esa sociedad, porque políticamente no están de acuerdo de la forma que la gente quiere vivir. Y eso es lo que ocurre con Cuba y nuestros hermanos cubanos que se siguen llevando por Otaola y por todos estos políticos del sur de la Florida. No se dan cuenta de que al final los seres humanos nos adaptamos a todo. Nos adaptamos a todo y eso está demostrado genéticamente. Todos venimos del mismo lugar. Hay blancos, hay rubios, hay... ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado. Tenemos esa gran capacidad de adaptarnos. Y una vez que te adaptas, tú no quieres regresar más a ser blanco o ser negro, por ejemplo. Porque te adaptas. Dicen, pero tú eras negro al principio, sí, pero yo no quiero ser negro más. Ni quiero ser más alto, no, listo.
Y ya en Cuba se han adaptado a la revolución ya. Se han adaptado a ella. Y yo siempre he dicho que el día que a Cuba le quite, y posiblemente ese sea el miedo, el día que Cuba, los Estados Unidos la traten como trata a Ecuador, por ejemplo, tú puedes estar seguro que Ecuador va a querer ser como Cuba. El día que Estados Unidos trate a Cuba como trata a Colombia, tú puedes estar seguro de que Colombia va a querer ser como Cuba. El día que Estados Unidos trate como trata a Bolivia, tú puedes estar seguro que Bolivia va a querer ser como Cuba. El día que Estados Unidos trate a Cuba como trata a México, tú puedes estar seguro que México va a querer ser como Cuba. Pero ese es el gran miedo que tienen los norteamericanos o el gobierno, la política obsoleta de los Estados Unidos. Porque Cuba es ejemplo, porque Cuba es faro. Mi profesor de historia, cuando fui a Cuba hace unos años atrás, me lo encontré ya muy viejo ya y me lo llevé a Varadero. Un blanco que parece que es alemán, alto, ojos azules, ya viejo ya, pero muy ilustre. Y me hablaba hablando de cómo era la vida por aquí, por ahí donde vivo, cómo era la vida en Europa, cómo era la vida en Ecuador, todo. Y me preguntó de pronto, ¿y el racismo? Digo, bueno, el racismo hay, como hay personas, no es un racismo que es a flor, tú no lo ves. Pero sí, la gente dice, bueno, eso es normal. Digo, cuando digo racismo, me refiero a que te discriminen a ti, que te quiten a ti tus posibilidades de desarrollo. No existe. Le digo, no existe. No existe. Y seguimos hablando sobre Cuba, el racismo en Cuba, cómo era antes. Él me explicaba todo eso. Y yo le dije, ven acá, profesor. Maestro, como le decía. Ven acá, maestro. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Por qué tanta discriminación contra los negros? Y me dijo una palabra, miedo. Digo, ¿cómo que miedo? Dice, sí, miedo. Y me dijo, si te pones a ver, prácticamente en el mundo, dice, nosotros somos blancos por defecto. Y yo me quedo pensando, digo, ¿cómo que blancos por defecto? Dice, sí, todos éramos, o sea, la raza humana surgió en África. Todos eran negros. Al empezar a emigrar y a subir a los países más fríos, pues se empezaba, como le pasó a los animales, en Darwin, en su estudio sobre las especies, pues la gente empezó a mutar de color para protegerse. Ya no le hacía falta el color oscuro para protegerse de los rayos solares, el calor. Entonces los blancos son blancos por defecto. Y con ello han perdido muchas habilidades por el frío, mucho tiempo encerrado, mucho tiempo, vivían mucho menos años también que en el África, pues eran mucho más débiles, empezaron a debilitarse mucho, incluyendo la densidad en los huesos. Es por eso que tú encuentras que posiblemente los blancos naden mejor que los negros, y es por la densidad ósea. Pero los negros son más rápidos corriendo por la misma densidad ósea. Pueden romper el viento más fácilmente y pueden ir más rápido. Le hacen menos resistencia al aire, tienen menos resistencia contra ellos.
No, tiene sentido. Los músculos también se desarrollan más. Y me empezó a explicar todas estas teorías. Y dije, dice, eso sonará a racismo, pero no es racismo porque hay una sola raza, la raza humana. Dice, y los blancos entendieron eso. Dice, el esclavismo nada tiene que ver con racismo. El racismo surge como medio de como medio de mantener el esclavismo. Porque muchos de los científicos a la misma altura, Charles Darwin, empezaron a escribir libros acerca del cerebro de los negros y empezaron a compararlo y hacer comparaciones con el de los blancos. Y muchos eran no era cierto. Ellos le hacían las modificaciones al cerebro y ellos mismos lo ponían y decían que sí, que si tenían la parte frontal, bueno, toda esa explicación. Y todo era por mantener el esclavismo. ¿Por qué? Porque una vez que tú pierdes en la persona, tú le pierdes a la persona su capacidad humana, tú lo degradas, pues usted no siente por esa persona, prácticamente, sí, sentirás por un perro, por un caballo, lo mismo. Los caballos lo utilizan para trabajar, es lo único que le dan es comida. Igual que a todos los demás animales. Se le da cariño, se le da comida, se le da, pero no son personas, no son considerados personas. Si vemos un perro muerto en la calle, pues simplemente, coño, pobrecito, pero es un perro. Y eso fue la degradación que se nos hizo y se les hizo a los negros. Se escribieron tantos libros, se lanzaron tantas propagandas falsas, y lo mismo pasó con los judíos y los nazis, que lo que hizo fue deshumanizar a un humano. Y esa manipulación pues llevó a lo que es la discriminación racial. Se discrimina porque se piensa que eres inferior. Y ningún niño, ninguna persona nace racista. No es genético. Es genético sentir odio, sentir desprecio, eso es genético. Aprenderlo, no es que naces así. Genéticamente aprendemos a hacer esas cosas. Y entonces por miedo, si fue miedo, siempre los blancos han tenido miedo de los negros. Y hoy por hoy ya no es miedo ya, ahora es hábito. Ahora ya se quedó así y listo. No hay nada prácticamente que se pueda hacer hasta los próximos 1000 años. Pero muchos blancos no tienen miedo. Dice, bueno, por supuesto que muchos blancos no tienen miedo. Yo no creo que sea miedo ya. Pero una cosa, cuando se inculca, no te van a decir que es por miedo. Te van a decir porque eres inferior. Y quien aprenda eso no está pensando que es por miedo. Es porque realmente piensa que son inferiores. Ya la etapa de miedo pasó. Ahora, hoy por hoy, todavía se siguen creyendo en la inferioridad de la raza negra. Dije, tiene razón, dice, porque si miras en los países de África, África es el continente con más riqueza del mundo. Hubiese sido que los negros estuviesen dominando ahora todas las esferas políticas, culturales, sociales, todas estuvieran en un dominio absoluto, pero no. El odio parece que pudo más. Bueno, esta charla me toca volar mañana a otro lugar con el mismo clima. Bueno, salud para todo el mundo y ojalá que un día en Cuba, bueno, y todo esto que dije de la raza,
la raza no raza de una sola, de negro y blanco, que nadie se siente ofendido, porque en definitiva Cuba, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, y Cuba es un lugar privilegiado por la mezcla, por la mezcla que hay de todas estas etnicidades, y tenemos que ser orgullosos de eso y sacarle provecho a esas cosas.